Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny. I'm the teacher. And today we are going to make a new lesson. The lesson is Simple Present. Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos a mi clase. Soy el profesor Donny. Y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema correspondiente al presente simple. Este video está dirigido para los alumnos del tercer grado. Entonces comenzamos con la lección. Me dice el presente simple o the simple present. Ya hay 4 puntos importantes que hay que saber sobre el presente simple. En primer lugar, el presente simple se utiliza para rutinas, para situaciones permanentes y para leyes naturales o físicas. ¿Ya? Entonces lo utilizamos cuando vamos a describir algún tipo de rutina, alguna actividad que siempre realizamos, ¿sí? Y para leyes naturales y físicas, es decir, lo vamos a utilizar también en la ciencia. Me dice que es el tiempo más importante del habla inglesa. Esto se debe a que la mayor parte de nuestras conversaciones las realizamos en este tiempo, en el tiempo presente simple. ¿Sí? Digamos que un 80% de lo que hablamos siempre lo decimos en el tiempo presente y el otro 20% lo decimos en futuro y en pasado. Es por eso que es el más importante de los tiempos, porque abarca la mayoría de nuestras conversaciones. Y ahora, entrando ya en sí al tema, me dice que el verbo sufre cambios en su estructura solo en la tercera persona. Entonces, este tiempo es sencillo porque el verbo solo va a tener cambios en la tercera persona, es decir, en los pronombres personales he, she, it. Y por último me dice usaremos auxiliares para la forma negativa e interrogativa. Ya chicos, entonces vamos a utilizar auxiliares, van a ser los primeros auxiliares que vamos a ver, tanto para la forma negativa como la interrogativa. Listo, entonces en primer lugar vamos a ver the affirmative form, es decir, la forma afirmativa. Me dice, en los pronombres personales he, she, it, ¿sí? En la tercera persona se le agrega s o es al verbo, ¿ya? Entonces sencillo, el único cambio que va a haber es para la tercera persona y ¿qué va a pasar? Se le agrega una s o una es al verbo. Entonces por este lado tenemos nuestra fórmula. En primer lugar el sujeto o el pronombre, ¿verdad? Los pronombres están aquí, I, you, we, they, he, she, it. De allí me dice un verbo y en algunos casos irá con s y ya sabemos en qué casos, en la tercera persona. Y finalmente un complemento. Listo, entonces miren, todos mis pronombres personales los he dividido en dos grupos. Un grupo donde están los de la tercera persona y el otro grupo que incluye al resto, es decir, a los plurales, a la primera y a la segunda persona. De allí me dice un verbo. El verbo, por ejemplo, aquí tengo el verbo like. El verbo like no ha sufrido ningún cambio para estos pronombres. Pero ¿qué sucedió con la tercera persona? Sí hubo un cambio. ¿Qué le aumenté? Le aumenté una S. Y de allí un complemento. Y el complemento es el mismo para ambos grupos. Me dice football, que es fútbol, TV, puppies, que es cachorros, y carrots, que es zanahorias. Listo. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Ustedes saben que el verbo like es gustar. Entonces, como yo digo, a ella le gustan los cachorros. Entonces comenzaré, según mi fórmula, con el pronombre a ella. She le gusta, gustar. Como pongo like y le aumento una s porque estoy hablando de la tercera persona. Y de allí un complemento, puppies. She likes puppies. Y ya está. A ver, por ejemplo, yo quiero decir a mí me gusta el fútbol. Entonces colocaré I, de allí seguido del verbo gustar, que será like. Y por último, fútbol. Me gusta el fútbol.
y listo. Entonces miren, así se construye una oración en forma afirmativa. Pronombre, verbo, que le aumenta una S solo a la tercera persona y un complemento. ¿Sí? A ver, vamos a utilizar otro verbo y un nombre. Esta vez vamos a utilizar el nombre de Mary. Ya está, Mary. Mary, ya. Como Mary, yo lo podría reemplazar por el pronombre she, es decir, es tercera persona. Ya, mi verbo va a ir con S. Por ejemplo, el verbo run, que es correr. Mary ran, ¿sí? Como es tercera persona, le aumento S, runs in the park. Y listo, ya tengo mi oración. Mary runs in the park. Mary corre en el parque. Listo, entonces sencillo, ¿verdad? Pronombre o sujeto, verbo con S si es que es tercera persona y complemento. Listo, entonces en esta parte ustedes me van a hacer 3 oraciones más. Si gustan pueden usar el verbo like o si gustan pueden utilizar cualquier otro verbo. Ahora pasamos a la forma negativa, the negative form. Me dice, se utilizará los auxiliares don't, doesn't, dependiendo del pronombre. Además, el verbo que sigue no sufrirá ningún cambio en su estructura. Entonces, miren, aquí vamos a utilizar los auxiliares don't y doesn't. ¿Ya? Por este lado tengo mi fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? Pronombre o sujeto, auxiliar, mi verbo, ojo, y este verbo en su forma base, en su forma infinitiva, es decir, sin agregar S es nada. El verbo en este caso no cambia para ninguna persona y de allí el complemento. Listo, entonces tenemos los pronombres I, you, we, they, he, she, it. Tenemos mi auxiliar don't, que también yo lo puedo colocar como do not. Y mi auxiliar doesn't, que también lo podría colocar como does not. De allí viene mi verbo en forma infinitiva. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo live, que es vivir, work, trabajar, play, jugar, like, gustar, talk, hablar y run, correr. ¿Sí? Y nótese que el verbo no cambia. En este caso no cambia porque ya estoy utilizando auxiliares. Y por último el complemento. In Arequipa, in an office, en una oficina, soccer, history, with my friend, con mi amigo, in the park. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero decir, nosotros no trabajamos en una oficina. ¿Cómo diría nosotros? We no, sería don't work in an office. Listo, ya tengo mi oración. We don't work in an office. Nosotros no trabajamos en una oficina. ¿Cómo diría él no corre en el parque? Diré he doesn't run in the park. Miren, he doesn't run in the park. ¿Sí? ¿Por qué utilizo doesn't? Porque es tercera persona. ¿Ya? Entonces no se olviden, doesn't con las terceras personas, don't con todos los demás. Y el verbo no cambia para ninguno. Listo, entonces en este caso ustedes también me van a hacer 3 oraciones. Y por último nos vamos a la forma interrogativa, de interrogative form. Dice, no se saca el verbo como con el verbo to be, sino se usan 2 auxiliares, do y does. Listo, ustedes recuerdan que en el verbo to be, ¿qué hacía? Mandaba el verbo to be delante del pronombre y de allí completaba mi oración. En este caso no voy a sacar el verbo, lo que voy a sacar es el auxiliar, ¿verdad? ¿Y qué auxiliares uso? El do y el does. El do para el I, you, we, they y el does para el he, she, it. ¿Ya? Entonces primero irá auxiliar, pronombre o sujeto, el verbo que no sufre ningún cambio, mi complemento, and finally the question mark, el signo de interrogación porque estoy en preguntas.
¿ya? Y miren, do para todos ellos, das para tercera persona y el verbo no cambia. Listo, a ver, vamos a ver los verbos. Watch, que significa mirar. Wait, esperar. Drink, beber. Walk, caminar. Entonces, y aquí tengo los complementos. TV, at school, en la escuela. Water, agua, alone, solo. Y mi signo de interrogación. Listo, a ver, vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ¿miras televisión? ¿Tú miras televisión? Entonces comenzaré con mi auxiliar. Do. Y de allí mi pronombre. Do you watch TV? Do you watch TV? ¿Qué estoy preguntando? ¿Tú miras televisión? Y en este caso hay dos formas de contestar. La primera sería sí, ¿verdad? Yes. Y allí utilizo mi pronombre. ¿Qué pronombre? El pronombre I. ¿Por qué? Porque es como si yo te preguntase a ti, ¿tú miras televisión? ¿Quién responde? ¿Yo o tú? Tú, ¿verdad? Entonces tú dirás sí, yo miro o simplemente sí. Entonces en ese caso yo pondré I y el auxiliar que le corresponde al I. ¿Cuál es? El do. Yes, I do. Listo. También podría ser la forma larga. ¿Cómo es la forma larga? De la siguiente manera. Diré yes, I watch TV. Sí, yo miro televisión. ¿Ya? Entonces la forma corta respondes yes or not, pronombre auxiliar. La forma larga respondes yes y oración en afirmativo. Listo, y si quieres decir que no, entonces dirás no, I don't, ¿verdad? Respuesta, pronombre auxiliar negativo. O también no, I don't watch TV. Listo, no. Y oración en negativo. A ver, vamos a ver una oración con la tercera persona. A ver, por ejemplo, does the dog drink water? Does the dog drink water? ¿Qué estoy preguntando? ¿El perro bebe agua? A ver, aquí el autocorrector, ya está. ¿El perro bebe agua? ¿Por qué puse does? Porque el perro, ¿sí? Yo lo puedo reemplazar por el pronombre it, ¿ya? El it, recuerden que funciona para animales y para cosas. Entonces será, does the dog drink water? ¿Sí? Y en este caso, yo podré responder, yes, the dog does, ¿sí? O también no. Y si yo no quiero poner el perro, sino el pronombre, ya pongo it does not, ¿ya? Entonces cualquiera de las dos funciona. Recuerden siempre la respuesta, el pronombre o sujeto y el auxiliar. Pronombre o sujeto y auxiliar que le corresponde. Si es afirmativo con yes, si es negativo con no. Listo, chicos. Entonces ahora vamos a la siguiente parte. Let's go to the follow part. Notes. Dice, a la mayoría se agrega solo S. Este es un tiempo bastante sencillo porque a la mayoría de verbos solo le voy a agregar S. Por ejemplo aquí, work, works, come, comes, trabajar, venir. Ahora, a los verbos que terminan en SS, SH, CH, X u O, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos verbos? Se le va a agregar ES. Por ejemplo, el verbo kiss. Kiss en tercera persona será kisses. Watch, watches. ¿Sí? Besar, mirar. Ahora, los verbos que terminan en una consonante más una Y. Una consonante más una Y. Una consonante más una Y. ¿Qué hago? Elimino la Y, la reemplazo por una I latina y le agrego ES, ¿ya? Elimino la Y, la reemplazo por una I latina y le agrego ES. Carry, carries. Fly,
flies, ¿sí? Llevar, volar. Listo. Ahora, los verbos que terminan en vocal más una y. Vocal más una y. Vocal más una y. ¿Qué se les hace? Solo se les agrega S. Obey, obeys. Play, plays. Obedecer, jugar. Y por último, este verbo, el verbo have, que es un verbo especial que más adelante lo vamos a ver comportarse como auxiliares, pero por ahora lo tenemos en el tiempo presente simple. ¿Qué le hago al verbo have? Le elimino la V y la E y le agrego una S. Entonces de have pasa a has. De have se transforma a has. ¿Listo, chicos? Ahora vamos con los ejercicios. Exercises. Add S or ES to verbs as appropriate. Me dice, agrega S o ES a los verbos según corresponda o según sea apropiado. Entonces miren, aquí tenemos una lista de verbos. Lo que hay que hacer es aumentarle la S. Por ejemplo, aquí, a ver, al watch. ¿Sí? A ver, ¿cómo escribiré el watch en tercera persona? Será así. Watches. ¿Por qué? Porque termina en CH. Watches. Listo. Entonces ustedes completan todos estos espacios en blanco. Y por último nos vamos a la tarea. The homework says make sentences, 5 affirmatives, 5 negatives, and 5 questions with answer in simple present describing an image. Dice, haz oraciones, 5 afirmativas, 5 negativas y 5 preguntas con respuesta en presente simple, describiendo una imagen. Ojo, en presente simple, no se van a confundir y me la van a poner en presente continuo, que es otra cosa. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente imagen, es una niña que corre en el parque. Entonces yo haré mi oración en afirmativo. ¿Ya? Yo le doy un nombre, o si quiero pongo la niña, o si quiero uso un pronombre, she, ¿ya? Pero en este caso yo le di un nombre. Digo, Mary runs in the park. Runs, sí, recuerden la S, runs in the park. En forma negativa, Mary doesn't listen to music. ¿Sí? Mary doesn't listen to music. ¿Qué dice? María no escucha música. No escucha música, ¿verdad? Ah, ya. Entonces esta negativa también está describiendo la imagen. Ahora la pregunta de interrogative. Does Maria drink water? Does Mary drink water? Does Mary drink water? ¿Sí? María bebe agua. María bebe agua. A ver, según la imagen, ¿María está bebiendo agua o bebe agua? No, ¿verdad? Entonces respondo, no, she does. Listo. Puede ser respuesta corta, como yo puse, o también podría ser respuesta larga. No, she doesn't drink water. Y ya tendría mi respuesta larga. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya parecido fácil esta clase de presente simple. ¿Ya? Y recordarles que si tienen tareas, prácticas, o avances o alguna duda, me pueden escribir a mi WhatsApp personal, que yo los voy a atender con gusto por allí. Ya, listo. Tienen entonces que ponerse al día con sus tareas y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.